Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, pues nos encontramos frente a un Evangelio que marca profundamente la experiencia cristiana. Es el Evangelio que nos recuerda de la importancia del perdón en nuestra vida como cristianos. Ciertamente, los teólogos han dicho que este número de 70 veces 7 no es otra cosa sino el simbolismo de la perseverancia en el perdón que los hermanos deben otorgarse. Un perdón que no tiene medidas. Y ciertamente esta experiencia de Jesús de perdonar siempre, con perseverancia, con constancia, en el que el amor es el motor para hacerlo, surge del mismo Jesús. Ese Jesús que mientras caminó sobre la tierra no dudó en acoger a la pecadora arrepentida, en mirar al cobrador de impuestos con misericordia y llamarlo para que le siga. Ha sido la mirada de Jesús quien ha visto a Zaqueo, aquel que antes había quitado más de lo necesario y que ahora devuelve. Es la mirada de perdón que hace Jesús o lanza Jesús sobre aquellos que lo ultrajaban mientras colgaba de la cruz. La mirada de perdón de Jesús para aquel ladrón que se ha arrepentido en el suplicio. Es la experiencia de Jesús lo que nos lleva a poder comprender perfectamente la experiencia del perdón. ¿Qué significa perdonar verdaderamente? Perdonar siempre, constantemente. Y pudiésemos pensar entonces en este sentido que es realmente maravilloso cuando nos acercamos a pedirle perdón a Dios, cuando nos acercamos a decirle a Dios que hemos fallado, que hemos cometido pecado, que nuestras fragilidades nos abruman, nos aplastan. Y poder sentir la experiencia del perdón sobre nosotros es una cuestión que nos llena el alma de alegría, el sentirse perdonado por el Señor. ¿Y quién no? Todos los que nos hemos sentido afligidos por nuestras debilidades, al experimentar esto sentimos una inmensa alegría y un regocijo y reconocemos que la misericordia del Señor es eterna y que actúa en nuestra vida. Y es una misericordia que renueva, es una misericordia que transforma, es una misericordia que vivifica. Pero es posible que al igual que esta parábola que veíamos, que escuchábamos en el Evangelio de hoy, podamos experimentar el perdón de Dios en nuestra vida como aquel rey que fue capaz de perdonar a su súbdito todas sus deudas y sin embargo nosotros al experimentar el perdón no podamos perdonar a los que nos ofenden, no podamos perdonar a tantas personas que nos lastiman. Ciertamente cuando sentimos en nuestra vida que nos han ofendido, que nos han maltratado, que nos han herido, que nos han hecho injusticia, nuestro corazón se siente triste. Y al sentirnos tristes interiormente, la luz de nuestros ojos se apaga, el rostro se nos desencaja, no sentimos tranquilidad ni sosiego en nada de lo que hacemos. Y todo lo contrario a eso, en vez de asumir una actitud de oración y de reconciliación con el hermano o con la hermana que me ha causado semejante dolor, que me ha ofendido, mi actitud es el poder maquinar la forma de poder vengarme de mis hermanos, tal como lo hizo el súbdito que fue perdonado por el rey. Tú me lo debes, ahora tú me pagarás el doble. La experiencia muy humana del perdón, difícil de concebir, pero no imposible con la ayuda de Dios. Cuando nos ofenden, justificamos nuestras acciones malévolas, perversas, con aquella razón de nuestro dolor. Es que me duele tanto lo que me han hecho. Es que no es justo que yo sufra de esta forma.
es que no es posible que yo esté pasando por esto. Y lanzamos entonces frases tan cotidianas en nuestra vida como: la vida da tantas vueltas, en juego largo hay desquite. Frases que tienen el sentido profundo de: si este no fue mi turno de vengarme, más adelante llegará. Y aun cuando pretendemos entonces establecer o decirnos a nosotros mismos que queremos dejar las cosas así, que mejor olvidar, no somos capaces. Nos entretenemos en nuestro pensamiento en la forma de maquinar la maldad, en la forma de vengarnos hacia el otro. Empezamos a maquinar de qué forma, cómo lo voy a hacer. Este es común, por ejemplo, cuando las parejas se pelean, se discuten por diferencias que tienen. Quien se queda en casa o quien sale de casa a pensar, a distraer la mente, no va a eso, sino que lo que hace es que maquina la forma de llegar a contrapuntear otra vez la pelea. Entonces empezamos a pensar: y le voy a decir esto y esto y esto, y si me dice esto, entonces le digo esto, y si me contesta de esta forma, entonces le contesto de esta forma. Y empezamos a maquinar el diálogo, y lo maquinamos de tal forma que cuando se da el encuentro sabemos qué palabra decir para que la pelea vaya en el transcurso en el que la he planeado. Hasta ese punto llega nuestra perversidad, para no perdonar, para no reconocer que en alguna de esas circunstancias en las que nos hemos llegado a disgustar, todos tenemos algo de culpa, todos tenemos algo que juzgarnos. La experiencia cristiana, todo lo contrario a esto, nos invita a abandonar la idea de poder vengarnos de aquellos que nos hacen mal. La experiencia cristiana es aquella que nos invita a dejar de lado cualquier tipo de palabra, de obra, de acontecimiento que podamos programar para vengarnos de los demás. La experiencia cristiana deja de lado ese sentimiento de odio, de resentimiento que se han anidado por años y años con personas que nos hemos disgustado y que no somos capaces de perdonarlas. Abandonar todo eso para que, vaciándonos realmente de tanto odio, de tanta amargura, del desencaje de nuestras caras, del brillo perdido en nuestros ojos, podamos abrirle paso a la luz maravillosa de Dios que viene con su perdón y con su misericordia. Podemos pedirle perdón al Señor y Él nos perdonará. Él lo hace en cada instante, en cada momento de nuestra vida. Pero en la misma medida en que recibimos la misericordia y el perdón de Dios en nuestros corazones, es que estamos llamados a llevar el perdón y la misericordia de Dios a los corazones de nuestros hermanos. Nuestros hermanos tienen el derecho de sentirse también perdonados, como nosotros lo anhelamos también. Tienen el derecho de sentirse reconciliados. Tienen el derecho también de estar tranquilos, porque han recibido el perdón. El perdón es ciertamente un don, un regalo que da Dios, pero es un regalo que Dios también ha puesto en nuestras manos para que podamos darlo a aquellos a los que lo necesitan. Qué bonito es cuando podemos cerrar nuestras diferencias, cuando podemos acercarnos al otro y decirle: perdóname por lo que hice, perdóname por mi error, perdóname por mis palabras, perdóname por esta cosa que te ha ofendido tanto. Y uno siente realmente, cuando le dice al otro que lo perdone, uno siente cómo se sana el corazón inmediatamente, cómo el corazón vuelve a rejuvenecer en la alegría, y siente además cómo la otra persona se siente también liberada de ese peso que puede cargar en su conciencia, en su corazón. El perdón realmente libera. Lo experimentamos en la experiencia del Señor cuando nos vamos a confesar, nos liberamos del pecado, pero también liberamos a la otra persona cuando le decimos: te perdono y perdona. Que el Señor nos conceda la gracia de poder vivir la experiencia del perdón, pudiendo mirarlo a Él nada más,
únicamente a Él. Miremos a Jesús como nuestro único ejemplo de perdón para que podamos perdonar a los demás. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.